el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Sí, Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito Jesús. Gracias, Dios, porque hoy podemos cantar ese himno de victoria, Señor, porque hemos visto las maravillas tuyas, Señor. Gracias por un día más que tú nos regalas en este día, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que en esta mañana, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros y nos ayudes en nuestra fe, Señor, para que crezca cada vez más y creamos más en ti, Señor. Te pido que nos bendiga, Señor, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a su devocional, Mi Tiempo con Dios. Hoy vamos a leer otro capítulo más del libro de Éxodo y vamos a leer el capítulo 14 de este libro. Éxodo capítulo 14. Faraón persigue a los israelitas. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pihahiroth, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, al lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿Qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pihahiroth, frente a Baal-Zephón. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es eso lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? ¿Por qué mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedéis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor,
cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba en la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Paso del Mar Rojo. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Dios salva a su pueblo con poder. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios, al huir, se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas se les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Bueno, con esto termina el capítulo 14 del libro de Éxodo, y vemos que empieza ahorita en este capítulo ya la persecución del ejército de Faraón. Y mire que el Señor en el anterior capítulo nos había mostrado de que ellos habían sido guiados, dirigidos por el camino del desierto, un camino más difícil, más largo, y Él lo hizo básicamente era porque no quería que el pueblo de Israel tuviera que enfrentarse con los filisteos que estaban de paso hacia Canaán por el borde del mar Rojo, pero entonces el Señor prefirió que fueran por otro lado para que ellos no tuvieran que enfrentarse con ellos, porque eso los podría desanimar y quisieran de pronto ellos devolverse otra vez para Egipto. El Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo que acampen en un lugar donde básicamente estaba el desierto y el Mar Rojo. Pero también el Señor endurece el corazón de Faraón y de su ejército precisamente para que ellos, en medio del dolor o de la rabia, de pronto acusando quizás al pueblo de Israel por lo que le había pasado a todos sus primogénitos, entonces decide endurecerle el corazón para que él vaya y los persiga. ¿Con qué objetivo? Mire que todo lo que ha hecho el Señor en el transcurso de ese tiempo fue mostrarse ante el pueblo de Egipto y también ante el pueblo de Israel, para que todos se den cuenta quién es el verdadero Dios. Recordemos que Israel lleva muchos años en Egipto, y Egipto tiene muchos dioses, o tenía muchos dioses en esa época a quienes adoraban, y el Señor estaba empezando a mostrarle no solamente a Israel, sino mostrarse también a otras naciones, y por eso es que pasan todas estas cosas, para que el pueblo de Israel esté convencido de que Dios, Jehová de los ejércitos, es el verdadero y único Dios. Por eso los lleva por ese camino y los
y permite que de pronto Faraón vaya a atacarlos en ese momento. Entonces en ese momento el pueblo de Israel queda como encerrado y lo que hace Faraón es ir en contra de ellos para ver si los convencía o los forzaba otra vez a que regresaran, porque en medio de todo esto Faraón se arrepiente de haber dejado ir al pueblo de Israel a pesar de lo que había sucedido, que era la muerte de todos los primogénitos, incluyendo al propio hijo del Faraón. Entonces Faraón decide agarrar 600 carros escogidos, con su caballería y con soldados, y empieza a perseguir a los hijos de Israel. Mire que a pesar de que ellos habían salido con la mano poderosa, como dice en este fragmento de Egipto, él persiste o insiste en seguir peleando en contra de Dios. Primeramente porque creemos que el orgullo de Faraón lo lleva a no querer dejarse vencer por el Señor, que había hecho maravillas para que el pueblo de Egipto soltara a los israelitas. Y segundo, porque de pronto él tenía como ese resentimiento, esa rabia, ese dolor por lo que les había acontecido. Así que ellos van en contra porque ellos pensaban que Israel estaba como vagando en el desierto, y como agarraron la ruta más larga, pues ellos simplemente pensaban que ellos iban a morir en el desierto o definitivamente iban a tener que devolverse para Egipto. Entonces, cuando el ejército de Faraón ya estaba cerca a los hijos de Israel, mire que ellos temieron en gran manera y empezaron a clamarle al Señor. ¿Y sabe qué le dijeron a Moisés? Lo mismo que vamos a estar escuchando en muchas ocasiones y en muchos versículos en el futuro. Y es que no habían sepulcros en Egipto. ¿Por qué nos sacaste a que muramos en el desierto? ¿Por qué hiciste esto con nosotros? Y nosotros te habíamos dicho que no queríamos salir de ahí. Imagínense cómo empiezan a voltear la cosa. O sea, ellos inicialmente, la respuesta que Dios había dado a la oración de ellos era por medio de Moisés. Entonces ellos habían orado, clamado al Señor que por favor les ayudara a salir de la esclavitud. Resulta de que ahora, cuando el Señor les manda a Moisés y los saca con su mano poderosa, con milagros y prodigios, ahora dicen en el desierto: no, nos hubiera mejor dejado allá, es que no habían tumbas allá, que nos viniste a dejar morir aquí en el desierto. Empiezan a renegar en todo porque sentían el temor y pensaban que ese era el fin, porque no había escapatoria. Ellos estaban encerrados en ese momento y no había físicamente, humanamente, ellos no veían ninguna salida. Entonces mire qué gran hombre es Moisés, porque Moisés empieza a decirles a ellos: no teman, estén tranquilos, estén firmes y vean la salvación que el Señor les va a dar a ustedes. Y mire que lo más tenaz es que Moisés tampoco sabía lo que el Señor iba a hacer. El Señor le había dado promesas a Moisés acerca de que él iba a sacar al pueblo, de que él había hecho. Pero sabe que Moisés había creído en el Señor y tenía fe en él, y él sabía que algo iba a hacer el Señor, porque incluso Moisés clama al Señor y le dice: Señor, por favor, ayúdanos en este momento tan difícil. Y incluso el Señor le dice: pero ¿por qué me clama a mí? Usted no tiene la vara ahí, agarre y péguele al mar y verá lo que va a pasar. Y entonces el mismo Moisés, como había reconocido la autoridad, el dominio y el poder del Señor, él estaba tranquilo, y lo que le dijo a ellos es: no teman, estén firmes, todo va a salir bien, el Señor no nos va a dejar aquí plantados, y el Señor no nos sacó de Egipto solamente para que muriéramos aquí. Estén tranquilo, y le cuento una cosa: esta va a ser la última vez que vean al ejército de Egipto. Y entonces clama al Señor, el Señor le dice: péguele al mar, y el mar inmediatamente se divide. Mire que es algo gracioso lo que muchas personas que han escrito acerca de ese evento, porque es un evento histórico, es algo real, algo que sucedió en la historia de la humanidad. Y sabe qué dicen, que es que en ese momento unos dicen que hubo un terremoto, y entonces porque qué casualidad, ellos estaban encerrados, estaban a punto de que el ejército de Faraón los atacara,
y justo en ese momento sucedió un terremoto y entonces por eso fue que se abrió el mar y pudieron pasar ellos. Otros dicen que es que hubo unos vientos y que no sé qué, que casualmente hubo miles de cosas que se inventan por no aceptar que fue Dios el que hizo eso. El caso es que cuando Moisés y Aarón le pegan al mar, el mar se abre inmediatamente, la tierra queda seca y empieza a ver el pueblo de Israel lo que sucede en ese momento, el poder de Dios otra vez. Estaban viendo no solamente con las plagas, lo estaban viendo no solamente cuando estaban dentro del desierto que les tapaba con una nube en el día y con otra nube de fuego en la noche para que no se enfriaran y se calentaran. Y aparte de eso, hace este otro milagro. Mire que el pueblo de Israel pasa tranquilamente hasta el otro lado del mar. Ese mar rojo es un brazo, es un dedo, es como una entrada. No es el mar inmenso que uno conoce, ¿no? Se veía la otra orilla, digámoslo así. Entonces ellos pudieron pasar por ahí. El Señor agarra y hace algo para que los egipcios no puedan pasar, no puedan alcanzarlos a ellos. Y ya cuando estaban al otro lado del desierto, entonces ya el Señor permite que el ejército, que los soldados que se metan a perseguirlos en medio del Mar Rojo. Y resulta que cuando ya entró el último israelita, el Señor le dice a Moisés: levanta la vara otra vez, pégale, y otra vez el mar vuelve y se cierra, y junto con ellos estaba, con el mar, junto estaban ahí todos los militares egipcios, que padecieron en ese momento muchos, porque el Señor había decidido de que el pueblo de Israel era el único que iba a pasar ahí, y por la terquedad del pueblo de egipcio es que muchos de ellos murieron a causa de esta situación tan difícil, y Dios otra vez mostrando su poderío para que los que quedaran vivos aprendieran, para que supieran que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso y el único Dios que existe sobre la faz de la tierra. Y ya terminando este capítulo, vemos cómo los israelitas vieron los muertos, los soldados egipcios muertos en el mar, y vieron otra vez que así mismo fue que los salvó el Señor, porque el pueblo vio la mano poderosa del Señor y vio cómo el Señor los salvó a ellos y no a los egipcios, y otra vez les demostró el Señor a ellos quién era su Dios y qué propósito tenía con ellos el mismo Señor. Eso yo creo que para cualquier persona que pueda vivir un suceso de estos, o todos los sucesos que pasaron, era de que hubieran tenido una fe tremenda, una fe que ya no tuviera uno nunca más cómo dudar del Señor. Pero parece que pocos fueron los que pudieron alcanzar esta fe, y vamos a ver hacia el futuro qué pasa en todo esto. Pero lo más importante de todo es que hoy en día podemos dar testimonio de este suceso, porque está dentro de la historia normal de cualquier libro de historia que no sea ni cristiano ni judío, sino que estas son las maravillas que Dios ha hecho para que el mundo sepa quién es el verdadero Dios, el Dios de Israel. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Jesús, gracias te damos, Dios, por regalarnos, Señor, todas estas historias, Padre Santo, que no son historias de fábulas, sino que son historias reales que sucedieron, Señor. Gracias, Papito lindo, por ese poder tan grande. Gracias por permitirnos, Señor, conocerte y poder creer en ti, Señor, que todas las cosas que tú hiciste en el pasado las volverás a hacer en cualquier momento, Señor, porque tú eres el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Gracias, Papito lindo, por este día, y te pido de todo corazón, Señor, que bendigas a cada persona que escuche estos audios, Señor, que pueden leer la palabra, escucharla, Señor, y que cada uno de nosotros podamos creer más y más en ti, Señor. Gracias, Papito lindo, en tus manos estamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengan un hermoso día. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve.
llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, que el mar habrá